soy Catalina Letelier y en este video explicaré 3 ejercicios de lógica proposicional. Además, evaluaremos su valor de verdad y determinaremos si una proposición es tautología, contradicción o contingencia. Bueno, como primer ejercicio tenemos modelado de proposiciones lógicas. Modele la siguiente situación empresarial utilizando lógica proporcional. Identifique las proposiciones simples y asignale símbolos como P, Q, R. Luego, formule la proposición compuesta correspondiente y analice su significado. Como primera oración, tenemos: si la empresa enfrenta una caída en las ventas, entonces deberá reducir costos operacionales o diversificar su oferta. Como P, yo puse: si la empresa enfrenta una caída en las ventas. Como Q, deberá reducir costos. Y como R, diversificar su oferta. La palabra sí, entonces, indica una implicación, que sería esa flechita que se ve ahí, no marca. Esa. Y además, el O se representa como una disyunción, que sería lo que está ahí entre medio. Y esta expresión significa esto. Significa que si la empresa enfrenta una caída en las ventas, que sería P, entonces reducirá costos operacionales, Q, o diversificará su oferta, que sería R. Y eso sería la primera oración. Como segundo, dice: si un país no tiene acuerdos comerciales activos, entonces enfrenta mayores barreras arancelarias y menores oportunidades de exportación. Yo puse como P, tiene acuerdos comerciales activos. Como Q, enfrenta mayores barreras arancelarias. Y como R, menores oportunidades de exportación. La frase no tiene acuerdos comerciales activos es la negación de P, es decir, menos P. La palabra y indica una conjunción. Sería eso. Entonces la proposición compuesta sería esta. Sería menos P. Y esto significa que si un país no tiene acuerdos comerciales activos, entonces enfrentará mayores barreras arancelarias y menores oportunidades de exportación al mismo tiempo. Que en eso sería la P, la Q y la R. Solamente lo reemplazo. Y en la 3 tenemos: una empresa es considerada sustentable si y solo si reduce su huella de carbono y optimiza el uso de sus recursos naturales. Como P, puse: empresa es considerada sustentable. Como Q, reduce su huella de carbono. Y como R, optimiza el uso de sus recursos naturales. La frase sí y solo sí indica una bicondicional, que sería eso. Y la proposición compuesta sería esto. Que esto significa que una empresa es sustentable, P, sí y solo sí, reduce su huella de carbono, Q, y optimiza el uso de sus recursos, R. Y eso sería el primer ejercicio. Sería ese. Como segundo ejercicio, tenemos valor de verdad de proposiciones compuestas. Determina el valor de verdad, verdadero o falso, con la proposición compuesta considerando los valores de verdad de las proposiciones simples dadas. Justifique brevemente su respuesta. Bueno, lo primero que hay que hacer
es identificar si estas, no marca, si estas son verdaderas o falsas. Dice 0 es un número positivo y es falso, porque 0 es un número neutro. El 0 no tiene como valor, como que no, el 0 es neutro, no es ni positivo ni falso. Como segundo tenemos Q. 16 es divisible por 4. Y eso es verdadero porque 16 sí es divisible por 4. Y como tercero tenemos la R, que es 2 elevado a 3 es igual a 9. Y es falso porque 2 elevado a 3 es 8. Ahora sigue los componentes individuales, que esto se hace en una tabla, pero mi compañero explicará la tabla y yo explicaré los pasos. Los componentes individuales sería cada uno de los que sale aquí. No, ahí. Sería menos P. El primero es menos P, que significa no es cierto que 0 sea positivo. Y como P es falso, acá, entonces menos P es verdadero. O sea que este queda como verdadero. Como segundo tenemos menos R, que significa no es cierto que 2 de 2 elevado a 3 es igual a 9. Y como R es falso, entonces menos R es verdadero. O sea que menos R queda en verdadero. La disyunción de Q y menos R, que sería esto, Q es verdadero y menos R, como acabamos de decir, es verdadero. Entonces, como en la disyunción basta con que uno solo sea verdadero para que el resultado sea verdadero, se obtiene esto. La cuarta, tenemos la implicación que está para acá. Y sería menos P es verdadero y esto es verdadero. Entonces, en una implicación, si la primera parte antecedente es verdadera y la segunda parte consecuente es verdadera, el resultado es verdadero. Y como quinto, tenemos la disyunción, que P es falso y R es falso. Entonces, como la disyunción y ambos valores son falsos, entonces el resultado es falso. Por lo que aquí tenemos lo que nos queda. Y la bicondicional, sería eso, solo es verdadera si ambos lados tienen el mismo valor de verdad. En este caso tenemos que F es falso. O sea que esto, porque al final quedaría esto, verdadero y falso, porque este queda como verdadero y este queda como falso. Entonces queda verdadero y falso, que sería falso. Entonces el valor de verdad de la proposición dada es falso. Y eso sería en el segundo ejercicio. Ahora voy a explicar la tabla de verdad para analizar si la proposición dada es una tautología o una contradicción o una contingencia. La proposición que estamos evaluando es P implica no Q y R o no S, así como no R implica P o Q así como S. Ahora vamos a analizar la tabla paso a paso. En la tabla tenemos las variables P, Q, R y S, que pueden tomar los valores verdaderos o falsos. Como son 4 variables, la tabla tiene 16 combinaciones posibles. Cada columna intermedia representa una parte de la proposición compuesta. Esto nos ayuda a evaluar el resultado final paso por paso. Ahora analizaré los resultados. En la última columna de la tabla
podemos ver los valores de verdad de la proposición completa. Si todas fueran verdaderas, la proposición sería una tautología. Si todas fueran falsas, sería una contradicción. Pero aquí observamos que hay una mezcla de verdadero y falso, lo que significa que la proposición es una contingencia. Por lo tanto, la proposición no es ni una tautología ni una contradicción, sino una contingencia, porque tiene casos en los que es verdadera y otros en los que es falsa. Y eso significa que el resultado de la proposición depende de los valores de P, Q, R y S. Y con esto terminamos la explicación de la tabla. Muchas gracias.